Vamos adelante. Ahí están los principios, ¿no es cierto? Autoridad y soberanía, individualidad, autogobierno, carácter cristiano, mayordomía, siembra y cosecha, unidad y unión. Estamos viendo el primero, el más importante, autoridad y soberanía. Tiene dos facetas, ¿no es cierto? Estamos analizando la faceta de la autoridad. Vamos adelante. Seguiremos. Entonces, vamos adelante. Hemos dicho ya, hemos visto que la autoridad es una facultad y también es una persona, ¿no es cierto? Tiene que ver con el derecho, la actividad de mandar, gobernar, y también la autoridad es la persona que tiene esta facultad o derecho. Eso hemos visto ya. Vamos adelante. Hemos visto que los seres humanos están predispuestos a acatar cualquier orden de una autoridad, a veces sin discernir, ¿no es cierto? A veces sin discernir. Vamos adelante. Hemos visto ya el ejemplo de las parteras. Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey, ¿no es cierto? Que era la autoridad en ese tiempo. Temieron a Dios, no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y Dios hizo bien a las parteras. Ese es el ejemplo de Éxodo. Vamos adelante. Hemos visto también de Hechos, ¿no es cierto? Pedro y los apóstoles respondiendo dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es. Vamos adelante. Otra faceta, ya hemos visto una parte. Este diamante que es la autoridad. Diamante delicadísimo, ¿no es cierto? Delicado. Ahora vamos a ver otra carilla, la autoridad. Y que a veces lleva igualmente a muchos malentendidos, como se van a dar cuenta. Ya, vamos entonces. Vamos a ver Romanos. Romanos nos amplía la visión acerca de la autoridad. ¿Ves? Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos adelante, Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, ¿no es cierto? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Gravísima afirmación de Romanos, ¿no es cierto?, en cuanto a la autoridad. Ya, entonces vamos ahora sí con cuidadito. Para asegurarnos de que no estemos hablando cualquier cosa, veremos el griego. ¿Qué dice el griego? Dice, es muy interesante, ¿ya? Muy interesante. 13:1 dice, vean qué interesante aquí el término para persona, aquí es psique. En realidad dice toda alma, o sea, para decir todos, absolutamente todos. Toda alma, sujétese, dice, vean ustedes qué interesante esto, ¿no? Aquí está. Toda alma, dice, a las autoridades, exusías, hiperexusías, dice. Está diciendo a las autoridades que son superautoridades, más o menos, esa es la idea, ¿ya? A las autoridades, por eso se ha traducido a las autoridades superiores. Upotaseo, sométase, porque no hay exusía, dice, no hay autoridad, ¿no es cierto?, sino de parte de Theou, de parte de Dios. Ahora es muy interesante sino, fíjense, aquí esta partícula eimi, que quiere decir, es como el janiwa de la aymara. Cuando el aymara te dice janiwa, no tienes que insistir, ¿no? Es no, jamás, nunca, no, es no voy a cambiar. Entonces este eimi en realidad, ¿qué dice? Dice, de ninguna manera hay autoridad, dice, si no es puesta por Dios. Ahora fíjense ustedes que no solamente está diciendo, no está diciendo autoridad de la iglesia, en general está diciendo, ¿ya? De ninguna manera hay autoridad si no es por Dios. Ahora dice, los que resisten, no sé, y digo, las autoridad puesta por Dios, y las autoridades que existen han sido, dice, ordenadas por Dios. Ya, vamos adelante, no hay mucho tiempo, pasaremos. El versículo 12 dice, de modo que el que antitazómenos, dice, a la autoridad,
a la ordenanza de Dios, antítesis. Qué tremendo. El que se opone a la autoridad está presentando una antítesis, dice. Está presentando, se opone, dices, ¿no? Dice lo diferente de la autoridad, esa es la idea. El que se opone a la autoridad, a la ordenanza de Dios, resistió. Y los que han resistido, estos que hacen antítesis, dice, los antesticotes, los que se oponen resistiéndose a la autoridad, para sí mismos acarrean juicio, condenación. Recibirán juicio y condenación, significa esa palabra, clima. De modo que el que se opone a la autoridad, a la ordenanza de Dios resistió. Y los que han resistido recibirán condenación en sí mismos, en ellos mismos. Eso dice Romanos 13, 1 y 2. Grave, grave, fíjense ahora. Ahora uno puede hacer lógica aristotélica y sacar cosas que no son verdad, van a ver ustedes. Entonces, si seguimos estos versículos, fíjense, veremos la siguiente, por favor. Analizar. Bueno, aquí está Reina Valera, 1909 y la 1960. Fíjense que la 1909 se apega un poco más, ¿no? Dice, toda alma se someta a las potestades superiores. La palabra potestad también significa autoridad. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. 1960, en cambio, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. Esta me gusta más. Toda alma se someta a las potestades superiores. Recuérdense de Jesús, ¿no? Cuando se va a ir, ¿qué dice? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad. Fíjense, cuando el Señor se va a ir, está hablando de la autoridad. Tema gravísimo, fundamental. Ya, ahora seguiremos, pasamos. Así que, dice el versículo 13:2, el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. La 1960 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos, entonces, les decía, si hiciéramos la cosa lógica, podríamos pensar así, ¿no ven? De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, parteras, Pedro y los apóstoles, ¿no es cierto?, se han opuesto a la autoridad. A lo establecido por Dios resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por tanto, si seguimos esa lógica, diríamos, las parteras, Pedro y los apóstoles, pobrecitos, están condenados, ¿no ven? Se han opuesto a la autoridad. Están condenados. No se pongan no se asusten, ¿no? No se asusten, ¿ya? Estamos suponiendo que a veces aplicamos así, ¿no es cierto? Pensamos en toda autoridad y pensamos así. Pasaremos. Por lo tanto, si pensamos así, parteras, Pedro y los apóstoles, condenados por resistir a la autoridad. Pero no ha sido así, ¿no es cierto? Porque si ellos están condenados, ¿qué sería de nosotros pobres, no? Estaríamos siguiendo a condenados. Hay gente que va a ser juzgada. Pero no es pues así, no es pues así. Aunque ellos se han opuesto a la autoridad, ¿no ven? Ahí está, grave cosa, ¿no ven? Vean ustedes que cuando el ser humano en general, mucho más nosotros en la casa de Dios, pensamos en la autoridad, tenemos que ser muy reflexivos, ¿no es cierto? Ir con mucha prudencia para no cometer errores. Ya, eso es, avanzaremos un poquito más, pasamos. Ahora bien, trataremos entonces de pensar un poco, tratando de hacer un esquema de cómo es esto de la autoridad, ¿no? De acuerdo a todos estos versículos que hemos visto, tenemos entonces la autoridad de Dios, ¿no es cierto?, arriba, y esta autoridad de Dios, según lo que hemos visto, instituye la autoridad humana, ¿no es cierto?, da lugar a la autoridad humana. Y esta institución no ha sido, no es tiempo pasado, sino como se puede ver en Romanos, es permanente. Esta es una institución todo el tiempo, la autoridad de Dios está instituyendo la autoridad humana.
Por eso hay esas fechas ahí de ida y vuelta, ¿no es cierto? La autoridad humana, bueno, eso es lo ideal, ¿no? La autoridad humana está instituida, establecida, delegada funcionalmente y permanentemente por Dios. Toda autoridad. Pero vemos nosotros que pasan cosas, ¿no es cierto? Algo está fallando. Vamos. Ahora, fíjense, ¿qué pasa si anulamos la autoridad de Dios? ¿No es cierto? Y aparecen estas personas que dicen Romanos, los antitescontes, los que hacen antítesis a la autoridad. Si anulamos la autoridad de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la autoridad humana? Se hace autónoma. Al hacerse la autoridad humana autónoma, desecha la fuente de autoridad, de acuerdo a lo que hemos visto en la palabra. Esa es la cosa, vean, muy delicada. Pasamos. Situación 1. Entonces, plantearemos así dos situaciones de acuerdo a los ejemplos que hemos visto, ¿ya? Concordancia. Hay primero concordancia entre la autoridad de Dios y la autoridad humana, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablando de la obediencia. Ahí está el tema gravísimo de la obediencia, ¿no? Está la autoridad de Dios, hay concordancia con la autoridad humana, por lo tanto el ser humano puede ser obediente a esa autoridad, ¿no es cierto? Hay obediencia, al ser humano se sujeta a la autoridad cuando hay concordancia con la autoridad divina, con la autoridad de Dios. Ya. Pasamos. Ahora, hay discordancia, ¿no es cierto? Cuando la autoridad humana está arriba, ¿no es cierto? Se desechó la autoridad de Dios, prevalece la autoridad humana. Por lo tanto, vean, eso da lugar a una desobediencia legítima, ¿no es cierto? Desobediencia legítima, como hizo Pedro y como hicieron los apóstoles. Pasamos. Volvemos a la situación 1, concordancia. En el caso de las parteras, fíjense. Y tema de vigente actualidad, ¿no es cierto? Preservar la vida de los niños, Dios mío. ¿Qué tema de vigente actualidad? Entonces, si hay concordancia con la autoridad de Dios, ahí está la autoridad de Dios, hay concordancia con la autoridad humana, por lo tanto, se preserva la vida de los niños. Eso es. Pero ¿qué hizo Faraón? Pasamos a la siguiente. Actuó en discordancia, ¿no es cierto? Su orden fue matar a los niños. Por lo tanto, se elimina la autoridad de Dios. Prevalece la autoridad humana autónoma. Entonces, había que matar a los niños. Entonces, ahí sí hay lugar a la desobediencia legítima, ¿no es cierto? No matar a los niños. No voy a obedecer al gobernador porque me está ordenando matar la vida, ¿no es cierto? Pasamos. Concordancia. Si nos vamos a Hechos, pues, ¿qué pasaba? Que los alguaciles y las autoridades judías les prohíben compartir la palabra, ¿no es cierto? Si hubiera concordancia, ¿no es cierto?, con la palabra con la autoridad de Dios, entonces hay concordancia con la autoridad humana, se puede compartir las palabras de Jesús, ¿no es cierto? No debería haber oposición. Qué cosa seria, ¿no? Que los principales líderes religiosos de la época se oponen a que se comparta el Evangelio de Jesús. Imagínense, los que se supone que eran autoridades de Dios, delegadas por Dios. Imagínense cómo las cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, esta sería la situación de concordancia. Pasamos. Pero ¿qué ocurrió en ese tiempo? Hubo discordancia, ¿no es cierto? Se prohibió compartir la palabra. Entonces, había discordancia, se puso en eminencia la autoridad humana, se desechó la autoridad de Dios. Por eso es que Pedro y los apóstoles dicen: es necesario obedecer a Dios, restablecer la autoridad antes que obedecer a los hombres que han hecho discordancia en la autoridad. Eso es lo que ha pasado. Ya, vamos a ver. Entonces, en los ejemplos que hemos visto, por ejemplo, del señor Maquiavelo, él dice: la moral cristiana es inapropiada para el príncipe que desee mantener un control firme del Estado. Él está diciendo: el que gobierna ya no le sirve la moral cristiana, ¿no es cierto? En fin de cuentas, eso está diciendo. Ya hemos visto las palabras que él ha hablado, algunos ejemplos, ¿no? Pasamos. Este otro señor, Thomas Hobbes, ¿cierto? Él dice: en mi libro traté de demostrar, en resumen, ¿no?,
que la sociedad y el gobierno no son naturales ni impuestos por Dios. El gobierno, la autoridad, la potestad, dice nada que ver con que venga de Dios. Eso es. Entonces, ¿qué está pasando en las dos situaciones? Vamos adelante. Entonces, ven, esto es lo que pasa en el caso de Maquiavelo, ¿no? La moral cristiana es inapropiada para el príncipe que desea mantener un control firme del Estado. Y se está aplicando lo que ya hemos visto, ¿ve? Se elimina la autoridad de Dios, aparecen los antesticontes y la autoridad humana empieza a funcionar autónoma en la idea del Estado que tiene este señor, ¿ve? Vamos al siguiente ejemplo. Lo que afirma Hobbes, dice, la sociedad y el gobierno no son naturales ni impuestos por Dios. Ahora, él está reaccionando a su época, eso también hay que entenderlo, ¿ve? Él en su época veía tanta autoridad abusiva de parte de la institución católica, por eso escribe así, él está reaccionando a su época también, ¿no? Pero no está reaccionando conforme a la palabra, ¿no es cierto? Entonces, otra vez lo mismo, autoridad humana autónoma. Ahora, esto, si ustedes se dan cuenta, puede tener gravísimas consecuencias, ¿no es cierto?, en el ejercicio de la autoridad. Vamos a la siguiente. Ojo, estamos aquí, hemos llegado, vean, al origen de la caída, ¿no es cierto? La educación por principios bíblicos tiene tres fundamentos, ¿no es cierto? Creación, caída y redención. No se olviden que la caída es una caída fundamentalmente contra la autoridad, es una caída en el ámbito de la autoridad, ¿no es cierto? El ser humano dice, no necesito a Dios, voy a ser autónomo, gracias a Dios, hasta aquí te he necesitado, yo solo voy a ver cómo camino, ¿no es cierto? Esa es la caída, ¿eh? ¿Qué dice la escritura acerca de Satanás en su caída? Dice, ¿por qué Dios? Dice, no, yo también pues quiero estar arriba como Dios, dice. La caída es la caída contra la autoridad, eso no se olviden jamás, el principio de la caída. Es el establecimiento de la autoridad humana autónoma. Vamos. Ahora, hemos visto otros ejemplos, estábamos entrando a otros ejemplos que tenemos todavía tiempito, ¿no es cierto? Este señor ya le conocen, ¿no? No es Marx, por si acaso. ¿Cómo se llama él? ¿Se acuerdan? Bakunin. Él dice, buscamos la abolición del Estado, la eliminación total del principio de autoridad. Vean ustedes, él dice, no autoridad y de tutela gubernamental. Pasamos, sigue hablando y dice, la cual, bajo el pretexto de hacer a los hombres morales y civilizarnos, los hace por el contrario oprimidos y arruinados para siempre. Mijail Bakunin, ahí está, ¿no? Este habíamos dicho que es anarquista, ¿no? Es uno de los grandes anarquistas. Entonces él dice, no autoridad, porque ¿qué es lo que hace esta autoridad? Nos oprime a los pobres, dicen, ¿no? Al pobre ser humano oprime, o sea, arruinado para siempre. ¿Qué les parece? Pasaremos. Dice, y lógicamente sigue, ¿no es cierto? Crece la bola de nieve, hablando muy contextualmente como el frío que estamos viviendo, ¿no? ¿Y qué pasa? Dice, se debe reemplazar el culto a Dios por respeto y amor a la humanidad. Proclamamos a la razón humana como único criterio de verdad. ¿Qué les parece? La razón humana tan voluble, ¿no? ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo cambia? Y él dice, no, ese es el único criterio de verdad. A la conciencia humana como base de la justicia. Cosa seria. Entonces vean ustedes, si aplicamos ese esquemita de las flechitas, uno ya se puede dar cuenta de qué es lo que está pasando, de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos adelante. Ahora entramos a otra parte mucho más grave del ejercicio de la autoridad. Ahí está Adolf Hitler, 1889-1945, ya estamos cerca de nuestros años, por lo menos de mis años. Ustedes les falta todavía, los más jóvenes. Ya. Entramos a Hitler. Todos conocemos la historia, no sé, pero hay detalles muy interesantes en el ámbito de la autoridad. ¿Ya? Pasamos. Entonces, vean, ustedes saben lo que ha pasado, ¿no? Llega el momento, el 13 de abril, esto es de 1923, imagínense, casi 20 años antes de la guerra, ¿no? Él ya está pensando las cosas. Vean lo que dice, ante Dios y al mundo,
El más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. ¿Se entiende, no? Hay que masticar un poquito las palabras. Fíjense. Él dice, el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad ante Dios. ¿Qué cosa seria, no? Lo pone a Dios en la escena, pero él habla del más fuerte ante Dios y el mundo. Su discurso, El enemigo de los pueblos, 13 de abril de 1923. Cuando estaba empezando su ascenso, ¿no? Entonces, pasamos. Sigue hablando, ¿cierto? Él dice, al que no tiene la fuerza, el derecho en sí no le sirve de nada. Toda la naturaleza es una formidable pugna entre la fuerza y la debilidad. Una eterna victoria del fuerte sobre el débil. ¿Qué les parece? Me hace recordar al versículo, ¿no? El débil dirá, fuerte soy, ¿no es cierto? Uy, qué antítesis, ¿no? Qué antítesis la que se está formulando aquí. O sea, seria. Veremos, vamos adelante. Uno de sus prominentes nazis, ya más adelante, ¿no es cierto? Rudolf Hess. Vean lo que dice, ¿no? Profesor de biología, escuchen esto. El nacionalsocialismo no es más que biología aplicada. Qué cosa sorprendente, ¿no? El nacionalsocialismo. La palabra nazi quiere decir nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo no es más que biología aplicada. ¿Y qué biología, no? El más fuerte. El más fuerte prevalece. Parece que estuviéramos escuchando las palabras de Darwin, ¿no? No se les ha venido a la cabeza Darwin. Ahí está. El más fuerte. La selección, ¿no? La selección. El fuerte prevalece. El débil se muere. Esa es la idea. Y vean a las consecuencias que han llegado estas ideas en el ejercicio de una falsa autoridad. Una autoridad totalmente alterada. No sé. Vamos un poquito más. Tenemos que... La cosa fue avanzando, ¿no es cierto?, en esos años. Vean, esta es una propaganda de los nazis. Ellos aplicaban mucho la biología en el establecimiento de las ideas nazis. Cerca del 50% de los profesionales nazis eran médicos, y la mayoría eran neurólogos y psiquiatras. Ellos han establecido en el pueblo el nacionalsocialismo. Después venía 25% abogados entre los profesionales. Ahí está, vean. Las enfermedades infecciosas para los nazis, vean, esa era una propaganda de ese tiempo. Ahí está el microscopio y se está viendo a los microbios, ¿no? Veremos de cerca a los microbios, vamos a la siguiente. Ahí están los microbios, fíjense. La estrella de David, la hoz y el martillo y el emblema del dólar. Judaísmo, comunismo y capitalismo son presentados como enfermedades infecciosas. Ahí está. Es el famoso argumento que hemos hablado. La autoridad te presenta lo que es la verdad. Yo como mandil blanco digo, esta es la realidad. Y todos creen, argumentum ad verecundiam, ¿no es cierto? Porque la autoridad que sabe está hablando. Eso es, vean qué bien se aplicó eso entre los nazis, ¿no? En esa época. Nacionalsocialismo. Enfermedades infecciosas. ¿Qué hay que hacer con las enfermedades infecciosas? Todos pensamos, ¿no? Hay que eliminarlas, pues. Hay que eliminarlas. Pasamos. La cosa fue avanzando, ¿no es cierto? Ahí están otras propaganditas nazis, fíjense esa. Lo que dice ahí en alemán es: un enfermo con una enfermedad hereditaria cuesta por término medio, para cuando alcanza los 50 años, 50.000 marcos del Reich. Entonces ahí se ve el pueblo, el joven pueblo, saludable, ¿no es cierto?, que tiene que cargar económicamente con la carga que significan los enfermos que tienen enfermedades hereditarias. Ustedes deben saber, en esa época se incluían las enfermedades, apenas lo veían alguien que convulsionaba, así fuera por una fiebre, listo, ya estaba en el cajón, incluido entre las enfermedades hereditarias. Todos los tontos, ya es gravísima la cosa, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha manejado la autoridad? Veremos otra. Pasaremos. Ahí está. Igual, aquí es la misma idea, ¿no?
Ahí está, vean, la familia saludable, papá, mamá, hijitos, ¿no es cierto? Viven con 5.50. Pero esos 5.50 se pierden en mantener a este que es un estúpido, ¿no? Que tiene un débil mental. Ojo que aquí no se estaba hablando de los judíos, se estaba hablando de los propios alemanes, ¿no? Pasamos. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Fíjense. Ahí lo que está escrito en alemán dice 60.000 marcos le cuesta a la comunidad alemana este enfermo hereditario durante toda su vida. Camarada alemán, ese también es tu dinero, dice. Lee Pueblo Nuevo, la revista mensual de la Oficina de Política Racial del Partido Nacional Socialista. ¿Qué les parece eso, no? ¿Cómo empezó la cosa, no? 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. 6 millones judíos. Pero había también toda esta gente que comenzó en el propio, la purga comenzó en Alemania, ¿cierto? Alguna vez les he comentado cómo eran las clases en el colegio, ¿no? Los profesores, ¿qué les enseñaban a los chiquitos? Esta matemática, ¿no? A ver, niñitos, calculen cuánta plata se va a perder en estos enfermos hereditarios, ¿no? Los niños contestaban 60.000 marcos. Esa plata pues hay que usarla en la familia, ¿no ve? No en estos. Entonces, ¿qué estaban poniendo en la mente de los niños? Ya los estaban predisponiendo a esa anestesia pues que hubo en la Alemania nazi, ¿no? Que no pudo reaccionar ante la matanza de los débiles, lógicamente. ¿Y qué bien esto se está aplicando hoy, ¿no? No sé si han visto el video ese ¿cómo se llama? Rita y ¿qué? De un colegio, ¿no? ¿Qué cosa seria, hermano? Como a los niños ya se les predispone, ¿no? Y vean al final del video, ahí está la ideología opuesta, ¿no? Dice, cambiemos los cuentos para cambiar la realidad. Dice, ahí está, ¿no? Ahí está. Cambiemos los cuentos para cambiar la realidad. Es la misma historia, ¿no? Cambiemos estos cuentos que nos dicen que estos son también seres humanos. No son seres humanos. El ario, ese ario formidable y su familia, esos son seres humanos. ¿Por qué creen ustedes que los nazis mataron tantos judíos, homosexuales, cristianos, pastores? ¿Por qué? Porque para ellos no eran personas, no eran personas. La verdadera persona, el ser humano, era el ario nazi, ¿no? Ahí está, pasaremos. Entonces, un poquito más, se nos erizan los pelos. No solo eso pasó en este sentido, vean, uno de los enemigos de Hitler era Stalin, ¿no? Pero Stalin también, vean ustedes qué grave es esto del ejercicio de la autoridad, ¿no? Vean, él escribe y dice, nuestras filas se fortalecen depurándolas de los oportunistas. Ahí está, la misma idea, ¿no? Las purgas de Stalin, ya ustedes deben recordar eso, ¿no? Todos los muertos, pasamos. Entonces hay una similaridad, ¿no? Hay estudios de la similaridad en la propaganda nazi y en la propaganda comunista, ¿no? Los colores, vean, los colores, el saludo, ¿no? ¿Qué les parece? La pirámide, ¿no? La práctica del poder, ¿no? La práctica del poder. El poder, de acuerdo al criterio humano, tiene que ser impactante, ¿no es cierto? Tiene que cautivar a las masas, ¿no? Tiene que, la gente queda sorprendida, deslumbrada por lo que piensa que es la autoridad y le obedece. Las mujeres en el tiempo de Hitler se acercaban a su persona y le decían, ¿no? Le decían, Hitler le decía, nosotras queremos darte hijos. Sí, las mujeres en esa época, porque le impactaba la presencia de él, ¿no es cierto? De su autoridad. Pero vean ustedes qué autoridad, ¿no? Acuérdense de los levantaniños, no se confíen en los levantaniños, hermanos, por favor. Ya no somos changos, ¿no? Somos viejos, ya hay que pensar, ¿no? Cuando ustedes vean levantaniños, digan, uy, no, ese argumento ya se ha usado en la historia. Ahí está Hitler, cómo Hitler honraba a los niños, ¿no? En muchas películas de la propaganda nazi se le ve levantando niños, besándoles,
Stalin lo mismo, los niños, ¿no? El futuro del país. Ya vamos, pasamos. El trabajo, se vean cómo se hacía la propaganda del trabajo, ¿no? Los nazis, vamos a trabajar, el trabajo, ahí está, vean cómo ahí están los nazis trabajando, ¿no? El ario trabajando. En el otro lado, igual los rusos, ven, ahí está el trabajo. Lo mismo, la misma estrategia, vean. Pasamos. Y se exalta la juventud, ¿no ven? Ahí está la aria nazi, rubiecita, simpática, ¿no ven? Como Romy Schneider, ahí está. Y al otro lado, igual la rusa, linda, ¿no es? Simpática. Vean ustedes, fíjense, cuando estas cosas se ven, hay que decir, no, aquí hay que analizar esta autoridad. Decir, ¿no? Yo no voy a obedecer ciego, obedecer. Aquí tengo que reflexionar. ¿Qué autoridad? ¿Está Dios aquí? Esta es una autoridad autónoma de Dios. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Pasaremos. Entonces, esto es importante, ¿no? El origen de la caída es la autoridad humana autónoma. Mucho más en la casa de Dios, ¿no? Mucho más. Ya el Señor nos enseña a entender la autoridad en su casa, hermano. ¿Qué principio más grande, no es cierto? Esto es tremendo. Este principio es formidable. El origen de la caída. Autoridad humana autónoma. Que ha eliminado, ha desechado, ¿no es cierto? Lo que le dio origen, la autoridad de Dios, le dio establecimiento, funcionalidad, le dio legalidad. ¿Sí? Es muy importante. Pasamos. Uy, ya estamos. ¿Un poquito más? Entonces, estamos viendo el principio de autoridad y soberanía. Nos falta la soberanía, todavía pasaremos. Ya eso, ahí está. Soberanía. Pasamos. Continuará. Te daremos